principios de un verdadero cristiano. Obediencia. Cuando tú desarrollas este principio en tu vida, las cosas que están a tu alrededor trabajan en suma armonía, pues el que es obediente, es recompensado por Dios pues acata fielmente su ley y su verdad, y esto lo llevará de gloria en gloria. ¿Pero a qué tengo que ser obediente y a quién? Según la Biblia, la obediencia es una demostración de nuestro amor a Dios, y en consecuencia nos acerca más a Él. Juan 14, 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Obedientes a la palabra de Dios y al Evangelio de Cristo, que es para salvación y vida eterna. Si dices que amas a Dios lo demostrarás con tu obediencia a sus mandatos. Amor al prójimo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Dice el Señor. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8, 17. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito, para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 1 de Juan 4, 9, 11. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. 1 de Juan 4, 16. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 de Juan 4, 19, 20. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. 1 de Juan 3, 10. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. ¿Qué es el amor? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Extractos de una ra de Corintios 13, 4, 13. Y así pasaríamos todo el curso hablando del amor, pues durante toda la Biblia el amor prevalece, y el Señor nos enseña que el amor es uno de los más importantes mandamientos, y que se demuestra el más puro amor, que Dios nos dio a su Hijo y con esto pone un principio de amor para los santos redimidos por su sangre. Principios. Uno de los principios de un cristiano, es el perdón. Según la Biblia, existe un solo pecado por el cual Jesús dijo que no había perdón del Padre, a saber, la blasfemia contra el Espíritu Santo, Marcos 3, 28. Mateo 12, 32. El contexto de esta declaración, indica que este pecado consiste en atribuir a los demonios o espíritus impuros, lo que en realidad, es obra del Espíritu Santo. Para que el hombre reciba el perdón se requiere arrepentimiento, Lucas 17, 3, 4. Para que Dios otorgue el perdón, se requiere derramamiento de sangre, Hebreos 9, 22. Levíticos 17, 11. Nuestro perdón se basa sobre el sacrificio de Cristo en la cruz, 1 Juan 1, 7. 2, 12. Como cristianos, se nos llama a perdonar de manera tan plena como nosotros mismos hemos recibido el perdón de Dios, Mat 6, 12. Col. 3, 13.
Ahora bien, si sabemos que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, aun sin merecerlo, ¿no crees que nosotros debamos también imitar este acto de amor, y perdonando a todos aquellos que nos ofenden? La falta de perdón ata a las personas con el resentimiento, lo tiene encadenado. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes. El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma, y enferman el cuerpo. ¿Cómo se debe perdonar? O pasos para perdonar. 1. Hacer conciencia. Requiere recordar y analizar quién fue el agresor y por qué. 2. Buscar consejo sabio. Consiste en conversar y analizar con una persona de confianza, objetiva, capaz de escuchar, analizar la situación y dar un consejo sabio. 3. Compasión o misericordia. Significa esforzarse para ver al agresor como un ser humano, tratar de comprender lo que le llevó a causar daño. 4. Humildad. Es necesario eliminar el orgullo, que actúa como una barrera antes de ceder el perdón. 5. Perdonarse a sí mismo, haciendo real en su vida el perdón que Jesús le dio. Reconocer que Jesús me ha perdonado, y a la vez perdonarme a mí mismo de todo aquello que me está causando intranquilidad en mi corazón. 2. 6. Lo más importante de todo, permitir que Jesús actúe en mi vida con completa libertad y que sea el que guíe la barca de mi vida. Conclusión. Para poder perdonar tenemos que entender que la voluntad de Dios para nuestra vida es que tengamos un corazón perdonador, que echemos fuera todo resentimiento o rencor que se quiere anidar en nuestra vida, y permitir que Jesús sea quien guíe por completo nuestra vida. Jesús quiere que perdonemos así como Él nos perdona a nosotros. Compasión. Filipenses 4:10. Ahora, he recibido mucha felicidad interna por medio del Señor grandemente, que ya al fin has reavivado su cuidado para mí. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. La palabra cuidado es el modo infinitivo, la voz activa, el tiempo presente del verbo griego froneo, que significa cuidar o preocuparse de otros, con el pensamiento objetivo, o ser compasivo y cuidar a otros. Esta fue la actitud de esos creyentes en la iglesia de Filipo, aunque Pablo hizo un gran error en Jerusalén. Un creyente puede servir a Dios fielmente por muchos años, y luego las dificultades comienzan a agotarlo, y él comienza a actuar con torpeza, y comienza a tener dificultades. Entonces alguien motivado por el amor de Dios y la compasión le comienza a ministrar, y la gracia de Dios llega a ser más verdadera para el creyente, visto que él finalmente ve el propósito eterno detrás de cada situación en su vida. Pablo reconoce que la gracia de Dios está siendo manifestada a través de la compasión y la preocupación de los creyentes que son nacidos de nuevo. Él descubrió la victoria de su situación, y fue la ternura y la compasión de otra persona que hizo la diferencia. Él escribió en Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Pablo se alegró cuando vio que los individuos estaban aplicando lo que habían aprendido. En hecho, esta función es tan importante, que Dios el Espíritu Santo específicamente les ha dado a algunos creyentes, ciertos dones espirituales específicamente para este propósito, llamados la exhortación y la misericordia, Romanos 12:8, el que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Él nos conforta cuando pasamos por épocas duras, y Él nos trae a otras personas que están pasando por épocas duras, de modo que podemos estar allí para ellas, igual como Dios estaba allí para nosotros. 2 Corintios 1:3-6. Santidad. La santidad definida. La santidad es una de las características básicas de Dios. En lo que se refiere a Él, la palabra denota pureza y perfección absoluta. Solo Dios es santo en sí mismo. Cuando la palabra se aplica a personas u objetos hace referencia a lo que ha sido separado o puesto aparte para Dios. Para los hebreos del Antiguo Testamento, la santidad incluía tanto el concepto negativo de la separación como el concepto positivo de la dedicación. Para los cristianos que han nacido de nuevo, significa específicamente la separación del pecado y del mundo, y la dedicación a Dios.
Puesto que hemos recibido del Espíritu Santo de Dios, hemos recibido poder sobre el pecado, la enfermedad, y el diablo. Marcos 16, 15, 18. Este poder sobre el pecado nos permite llegar a ser testigos de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Hechos 1, 8. Podemos decir, Dios me ha salvado del pecado. Él me ha sacado del pecado. La santidad es esencial para la salvación. Hebreos 12, 14 es tan fuerte, tan cierto, y tan pertinente a la salvación como las palabras, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 3, 5. Después de la experiencia del nuevo nacimiento, un conflicto surge entre la carne y el espíritu que ha nacido de nuevo. Esta batalla es una batalla para la santidad y debemos ganarla a fin de ser salvos. La necesidad de la separación. Dios es santo y demanda que su pueblo sea santo, como Él. 1 Pedro 1, 15, 16. Comenzando con el pecado de Adán y Eva, el pecado del hombre lo ha separado de un Dios santo. La única manera para restaurar la comunión original entre el hombre y Dios es que el hombre se separe del pecado. La decisión es o la separación de Dios o la separación del pecado. Hay solamente dos familias no más. La familia de Dios y la familia de Satanás, quien es el Dios de este sistema mundial. 1 Juan 3, 10. 2 Corintios 4, 4. No hay terreno neutro. Estas dos familias son distintas y separadas. Una es una familia santa, un sacerdocio santo, y Pedro 2, 9. La otra es una familia profana. La llamada a la separación de este mundo profano es clara y explícita. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. 2 Corintios 6, 17. Un sacrificio vivió. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 1, 2. Esta escritura da más significado a las ideas de la santidad, y de la separación. La santidad incluye un sacrificio de nuestros deseos y voluntades. Debemos presentarnos a nosotros mismos en una manera que es aceptable a Dios. Simplemente es nuestro deber razonable hacerlo. Esto significa que deberíamos estar dispuestos a hacer cualquier cosa para que seamos aceptables a Dios, sin considerar el sacrificio. Debemos ser santos y separados a fin de ser aceptables. La santidad es impartida por el Espíritu Santo. Solamente por medio de la ayuda divina puede el hombre llegar a ser santo. La santificación, la separación, comienza cuando uno oye el Evangelio, y continúa mediante la fe, el arrepentimiento, y el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Pero se realiza principalmente por medio del Espíritu Santo, que nos llena y mora en nosotros. 1 Pedro 1, 2. En estos tiempos, las leyes de Dios no son escritas en tablas de piedra. Sin embargo, esto no significa que Dios no tiene ningunas leyes. Porque Él tenía leyes aún en el huerto de Edén. Lo que sí significa es que hoy Dios escoge escribir sus leyes en nuestros corazones mediante la fe por el Espíritu Santo. Jeremías 31, 33, Hebreos 10, 15, 17. Por lo tanto, todas las personas que están llenas del Espíritu Santo y que permiten que el Espíritu les guíe, tienen las leyes de Dios escritas en sus corazones. Esto significa que podemos ser guiados por una conciencia, y por las impresiones y convicciones del Espíritu Santo. Tenemos una base fundamental de la santidad morando en nosotros. La santidad es enseñada directamente por el Espíritu Santo en nosotros. De lo que acabamos de decir, esto es evidente y es apoyado por Jesús mismo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. La santidad es enseñada por pastores y maestros llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa?
Y Juan 2, 27 que dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esta escritura simplemente habla de la santidad básica que mora en todos los que han recibido el Espíritu Santo. No significa que no es necesario ser enseñado por un maestro lleno del Espíritu Santo y llamado por Dios. Según Efesios 4, 11, 12, un maestro es una dádiva de Dios, a fin de perfeccionar a los santos. La lucha para la perfección abarca todo lo que significa la santidad, y Dios nos ha dado el ministerio de los pastores y maestros para ayudar que los santos triunfen en aquella lucha. La santidad es enseñada por la Biblia. La Biblia no trata de dar respuestas específicas a las situaciones incontables que un individuo puede encarar. Con este fin Dios nos ha dado el Espíritu Santo y el ministerio. La Biblia sí da directivas básicas que se aplican a hombres y a mujeres de todas las culturas, edades y situaciones. La Biblia nos declara lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta. Nos declara las prácticas y las actitudes que Dios no acepta, y las que Él espera de su gente. La santidad es un asunto individual. Filipenses 2, 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no permite que cada individuo crea sus propias reglas para ser salvo, pero significa que cada uno debe efectuar o realizar su salvación propia con temor y respeto. En otras palabras, últimamente la salvación es la responsabilidad propia del individuo. Después de recibir la experiencia del nuevo nacimiento, cada individuo tiene que perseverar hasta el fin de la carrera. Él debe quedarse con lo que Dios le ha dado. Hebreos 3, 14. Fe. La fe es un concepto muchas veces atacado por intelectuales y sobreestimado por personas religiosas alrededor del mundo. Es por tanto conveniente tratar de comprender más acerca de ella y evitar cuando la utilicemos, que nuestra fe sea referida como fe ciega. Según el diccionario, fe es la creencia confiable en la verdad, la validez o seriedad de una persona, idea o cosa. Según la Biblia, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11, 1. En muchas situaciones no tenemos control, no podemos tener control de los eventos futuros, sin embargo tenemos que tomar decisiones y actuar como si supiéramos lo que va a ocurrir. La mayoría de la gente que vuela en un avión, desconoce si cada uno de los elementos que permiten su correcto funcionamiento está en perfectas condiciones, sin embargo confía, tiene fe, en que el equipo mecánico de la empresa aérea realizó correctamente su tarea de mantenimiento y revisión y actúa en consecuencia, haciendo planes sobre lo que va a realizar luego de un aterrizaje normal. Sin fe, nos paralizaríamos. Ahora bien, la fe no es una esperanza supersticiosa, la fe es la confianza derivada de la verdad, o al menos, de nuestro entendimiento de las verdades que gobiernan la vida, tanto en el pasado, como en el presente y en el futuro. En este sentido, la fe es individual. Nadie puede tener fe por otro, o transferirle fe embotellada. Finalmente, la fe debe reflejarse en nuestro carácter. La confianza en Dios, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, nos permitirá concentrarnos en nuestras propias responsabilidades, sin preocuparnos desmedidamente en cuestiones fuera de nuestro control, aun cuando de momento los resultados nos sean adversos. Debemos tener siempre presente, que un buen carácter, con su dosis de fe incluida, produce frutos a su debido tiempo. Y por supuesto, jamás olvidar la fuente de la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Celo por la verdad. Testimonio. Una base para el testimonio cristiano 1. Para los cristianos es un privilegio y una alegría dar razón de la esperanza que está en ellos y hacerlo con mansedumbre y reverencia. Léase 1 Pedro 3, 15. 2. Jesucristo es el testigo supremo. Léase Juan 18, 37. Dar testimonio cristiano es siempre compartir su testimonio, que adopta la forma de proclamación del reino, de servicio al prójimo.
De mismo modo que el Padre envió a su Hijo en el poder del Espíritu Santo, los creyentes son enviados en misión para dar testimonio, en palabra y obra del amor del Dios. 3. El ejemplo y la enseñanza de Jesucristo, y de la Iglesia primitiva tienen que guiar la misión cristiana. Durante 2 milenios los cristianos han tratado de actuar conforme a Cristo, dando buenas nuevas del reino de Dios, léase Lucas 4, 16, 20. 4. El testimonio cristiano en un mundo plural, incluye el compromiso de entablar el diálogo con creyentes de religiones y culturas diferentes, Hechos 17, 22, 28. 5. En algunos contextos, vivir y proclamar el Evangelio es difícil, tropieza con muchos obstáculos y hasta puede estar prohibido. Sin embargo, los cristianos han recibido el mandamiento de Cristo, de continuar fielmente su testimonio de Él, en solidaridad unos con otros. Léase, Mateo 28, 19, 20. Marcos 16, 14, 18. Lucas 24, 44, 48. Juan 20, 21. Hechos 1, 8. 6. Si los cristianos utilizan métodos inadecuados para ejercer su misión, recurriendo a la coacción o a engaños, están traicionando el Evangelio y pueden causar sufrimiento a otros. Por esas desviaciones estamos llamados al arrepentimiento y nos recuerdan la necesidad de la gracia sin fin de Dios, léase Romanos 3, 23. 7. Los cristianos afirman su responsabilidad de dar testimonio de Cristo, pero saben que la conversión es en última instancia, obra del Espíritu Santo, léase Juan 16, 7, 9. Hechos 10, 44, 47. Reconocen que el Espíritu Santo sopla donde quiere en formas que ningún ser humano puede controlar. Léase Juan 3, 8. Humildad. La Biblia muchas veces contrasta el orgullo con la humildad. Notemos algunos de sus contrastes. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Lucas 14, 11. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta, la honra. Proverbios 29, 23. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 16, 19. Jehová asolará la casa de los soberbios. Proverbios 15, 25. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 37, 11. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Cualquiera que se humille, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, 4. Y tú, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Mateo 11, 23. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4, 10. Otro contraste entre el orgullo, considerarse uno superior a los demás, y la humildad, reconocer uno que es indigno, se presenta en Lucas 18, 9, 14. El fariseo que se exaltó a sí mismo no logró favor de Dios, mientras que el publicano quien confesó ser pecador alcanzó misericordia. Dios siempre condena el orgullo, mas siempre aprueba la humildad. 1. Dios así lo ordena en su palabra. Manda que los santos se humillen bajo la poderosa mano de Dios. 1 Pedro 5, 6, que se vistan de humildad. Colosenses 3, 12, que se revistan de humildad. 1 Pedro 5, 5, y que anden con toda humildad. Efesios 4, 1, 2. 2. Dios se satisface con la humildad y la bendice. Lea Proverbios 16, 19. Mateo 5, 3, 5. Dios da gracia a los que son humildes. Santiago 4, 6. Los que poseen la humildad son los mayores en el reino de Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Proverbios 22, 4. 3. La humildad es la precursora de la exaltación verdadera. ¿Ha notado usted que la Biblia con frecuencia habla de la exaltación junto con la humildad? Sin embargo, no debemos tratar de humillarnos con la esperanza de ser exaltados.
Es importante saber que la senda del orgullo siempre lleva al desastre, mientras que la senda de la humildad siempre lleva a la exaltación. Pero no debemos preocuparnos de cuándo y cómo seremos exaltados. Dios se encargará de todo eso. Lo que nos toca a nosotros es seguir en la humildad, confiar en Dios, obedecer su palabra, mantenernos al pie de la cruz y recordar que las promesas de Dios a los humildes son seguras. 4. Dios escucha las oraciones de los humildes. No se olvidó del clamor de los afligidos. Salmo 9, 12. Los ninivitas se vistieron de cilicio y ceniza ante Dios. Ezequías se humilló ante Dios y oró que fuera librado del poder de Sennacherib. El publicano rogó a Dios por misericordia. Todos estos acudieron a Dios en humildad, y él oyó sus oraciones. A nuestro Dios Todopoderoso le place contestar las oraciones de los mansos y humildes que vienen a él con súplicas y oraciones. Renuncia. Lucas 18 del 18 al 30. 18, un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18, Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. 18, los mandamientos sabes. No adulterarás. No matarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. 18, él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. 18, Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. 18, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. 18, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. 18, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. 18, y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 18, él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. 18, entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. 18, y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, 18, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. La palabra de Dios nos enseña a que tenemos que renunciar a todo lo que nos aleja de la gracia de Jesucristo y al mundo que nos daba todo tipo de satisfacciones en la carne para dedicarnos a Cristo y así a cumplir su mandato de seguirle. La recompensa será grande en los cielos. Lamentablemente este principio del Evangelio de Cristo no es muy practicado, por esta causa hay muchos que son convencidos y no convertidos. Es necesario nacer de nuevo. Espero que tú nazcas de nuevo en la fe por Cristo y vivamos juntamente con Él en su reino, ya sea que seamos arrebatados a los cielos o no. El verdadero cristiano es el que entrega su vida para servir al Señor, siendo imitador de Cristo en todo. Pues Él es nuestro modelo a seguir.